Hoy nos encontramos en este tema tan importante como es el tema de derecho laboral y trataremos de dar un bosquejo desde el derecho laboral en sus inicios, su evolución, su historia y sus fundamentos legales establecidos para que puedan ser utilizados de alguna manera educativa y académica en cualquier espacio. Para eso tenemos que hablar de que el derecho laboral o el trabajo como tal nace desde el principio de que el hombre es hombre, porque genera las condiciones para establecer el proceso productivo. Y debemos hablar de que el derecho laboral tiene sus condiciones y es la rama, en nuestro país, es la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre el patrono y los trabajadores. Pero también tenemos que entender que el trabajo como tal tiene condiciones. Y como les decía, desde el principio de cuando establecemos la condición del hombre, podemos decir que el hombre tiene dos características. Una que es el proceso del trabajo y otra la del proceso productivo. No es hasta llegar a lo que conocemos como la Roma clásica donde nos encontramos con un proceso y determinándose cuál es el proceso del trabajo. Tomando en cuenta de que este momento no era general el proceso del trabajo, porque existían los esclavos. Pero los que tenían aparato productivo o los que generaban alguna condición de aparato productivo tenían la condición de trabajo y eso les generaba un salario. En la Edad Media también nos encontramos cuando existe el proceso evolutivo de lo que es la función del trabajo. Luego la Edad Moderna, la Edad Contemporánea y el periodo de la industrialización y el capitalismo. No es hasta ese momento de la revolución industrial y de la revolución laboral que se establecen las primeras condiciones y las primeras discusiones de lo que tiene que ver con la función del trabajo. Cabe resaltar que cada uno de los procesos productivos y generales que generan el aparato productivo establecen algunas condiciones para el proceso general del trabajo. En nuestro país, nosotros tenemos que hablar que el derecho laboral comienza como un proceso de igual manera en el momento de la colonización, por allá por los años 1610, y en el momento en que los españoles llegan a nuestras tierras, luego del descubrimiento, generando algunas condiciones. Y algunos escritores han demostrado que existe un primer papel en función del trabajo, conocido como la ley de las Indias. No es hasta 1830, cuando se genera la primera condición del proceso del trabajo. Y se establecen los primeros reglamentos o códigos civiles que genera la República. Desde allí hay un proceso en que se fueron discutiendo a través de los congresos en la primera, en la segunda y en la tercera república, hasta llegar al año de 1928, que se genera el primer papel en función de lo establecido para lo que es el derecho del trabajo. Y hasta el año de 1936, cuando se genera algunas condiciones y se establecen los factores que tienen que ver con los sindicatos y con los procesos laborales dentro de la industria productiva de nuestra república. Es por eso que tenemos que entender que el proceso evolutivo de la ley del trabajo ha venido pasando por periodos y procesos, generalmente en nuestro país, donde se establecieron algunas condiciones en funcionamiento a las acciones de los tratados internacionales que siempre nos han regulado. 3. Continuando este ciclo conversatorio que tenemos con el compañero Luis Jiménez, en cuanto a la materia del derecho laboral, nos encontramos unos principios que están estipulados dentro o enmarcados dentro de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y la Ley Orgánica del Trabajador. ¿Qué significa esto? Que estas dos regulan los principios de este derecho. ¿Cuáles son tales principios? Está la intangibilidad, la progresividad y como también tenemos la irrenunciabilidad, entre otros.
los cuales garantizan que todo ciudadano y ciudadana tiene derecho de un trabajo digno y seguro que le brinda una protección social. También traemos con ustedes las fuentes del derecho laboral. ¿Qué son las fuentes del derecho laboral? La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los tratados internacionales, como también aquellas leyes y normativas que se regulan el trabajo dentro de nuestro país, como también los contratos colectivos y algunas declaraciones, permitiendo esto, pues, el uso prudente de un buen trabajo dentro de nuestro territorio venezolano, el cual nos va a garantizar bienes sociales como también un buen salario digno según nuestros esfuerzos o trayectorias profesionales que tengamos cada uno desempeñándonos como tal, ya sean dentro de un ministerio o una oficina del gobierno o de la alcaldía, como también la parte privada, que también se rigen por contrato. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Le damos este material pues para que nos puedan seguir dentro de nuestros estudios y que les sea de utilidad también para ustedes. Deseándole éxito, salud.